Ok, listo. Porfa, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, doctor. Ok, perfecto, listo. Bueno, antes de empezar la clase, les recuerdo nuevamente las actividades que están programadas en el aula virtual. No se dejen coger el tiempo. eh, Tienen plazo para entrega de las actividades miércoles, creo que hoy. Pero bueno, si no he revisado el día de hoy a ver cuántos faltan, pero sí habían varios que faltaban por entregar la actividad. De hecho, las dos actividades, recuerden que son dos actividades. Una que es el taller de descriptiva y la otra que es el taller de errores en la tabla matriz. Son dos talleres completamente diferentes. Ya ahí ustedes revisarán y realizarán la actividad correspondiente. Eh, y para el examen, no vamos a hacer un examen escrito como tal, vamos a hacer un taller examen. Ese se lo explicaré ahora al final de la clase porque en ese taller examen vamos a incluir una actividad o un ejercicio que corresponde a la clase de hoy, ¿vale? Entonces, con eso ya finalizamos todo lo que es análisis descriptivo y ustedes quedarían en la capacidad de poder hacer un análisis descriptivo de sus datos. Entonces, el tema de hoy es tamaño de la muestra. Este tema lo teníamos ahí guardadito, lo teníamos atrasado desde que vimos población, universo, población y muestra, ¿verdad? Eso eran prácticamente las primeras clases que nosotros vimos. Lo teníamos guardadito pues por el inconveniente del software. Ya ahora contamos con software, así que podemos hacer el cálculo perfectamente. En su momento yo les decía, hombre, el tamaño de la muestra debe ser un tamaño idóneo que representa la población. De hecho, la muestra, recordemos, es un subconjunto de la población. Vamos a ver si por aquí tengo, si aquí está. La muestra es un subconjunto de la población y por lo tanto esta muestra de individuos pueden ser personas, objetos, cosas, elementos, animales incluso, todo depende de qué tipo de población estemos hablando, debe ser representativa. Pero ese representativo, ¿a qué se hace referencia? Yo les decía, bueno, se hace referencia a dos parámetros importantes. Uno, que el número de sujetos que tú selecciones para la muestra o que tú determines para la muestra se te permita hallar el fenómeno de estudio. Es decir, si tú vas a trabajar con personas, no sé, con pacientes hipertensos y tú quieres evaluar la frecuencia de hipertensión, hombre, tú lo que necesitas saber primero es cuánto es la frecuencia o la prevalencia de hipertensión en población general. Entonces, si la frecuencia es del 40%, entonces tú con ese 40% es que tú vas a hacer el cálculo para poder tomar la muestra necesaria que te permita hallar igual manera personas o individuos hipertensos en la muestra. ¿Ok? Entonces, ese es el primer parámetro. Que la muestra o que el tamaño de la muestra te permita hallar el fenómeno de estudio. Y lo segundo, que también les decía, para definir que una muestra es representativa de la población, es que sea seleccionada de forma aleatoria, que ahí es donde entra el muestreo. El muestreo es la forma en la que se seleccionan a los individuos. Entonces, yo les decía, hay muestreo aleatorio simple, pero muestreos aleatorios y muestreos no aleatorios o no probabilísticos. Entonces, todo lo que sea muestreo aleatorio te va a permitir obtener una muestra representativa. ¿Por qué? Porque le está dando la misma probabilidad de ser seleccionados a cada una de las personas. ¿Ok? Entonces, esos dos parámetros son importantes para poder seleccionar una muestra representativa. ¿Y qué significa que sea representativa? Hombre, que lo que yo encuentre o los resultados que yo encuentre en la muestra los puedo extrapolar a la población de donde yo obtuve la muestra o incluso a población general. Y con ese es el propósito, de que tú puedas llegar a conclusiones sobre la población, sobre la comunidad, sin tener que analizar o estudiar a toda la población o a toda la comunidad. ¿Ves? Entonces,
En cuanto al tamaño de la muestra, hay tamaños que pueden ser muy grandes, que aunque pueden cumplir el objetivo trazado, es decir, obtener la información o identificar el fenómeno de estudio que yo quiero identificar, se me sale del presupuesto, ¿vale? Entonces, esa no es la idea. La idea es poder trabajar con un tamaño de muestra que yo pueda, digámoslo así, abordar, que desde el punto de vista presupuestal del estudio yo pueda ejecutar sin poner en riesgo la información, sin poner en riesgo esa representatividad que les he mencionado. Para el cálculo del tamaño de la muestra, vamos a encontrar que se necesitan tener en cuenta varios factores o varios elementos. Ojo, este cálculo se hace con fórmulas de matemáticas, para que me entiendan. Ahora vamos a ver algunas. Pero para esas fórmulas vamos a identificar unos elementos. Cada estudio va a requerir un tamaño de muestra idóneo. ¿Ok? ¿Qué significa idóneo? Idóneo es el que te permita a ti poder, lo que les mencioné al principio, obtener, identificar con seguridad y con precisión los fenómenos o el fenómeno de estudio que tú quieres identificar. ¿Okay? Y además también el idóneo significa que ese tamaño de muestra tú lo puedas ejecutar, es decir, lo puedas abordar, tengas el dinero, tengas la logística suficiente para poderlo trabajar. Eso por ese lado. Entonces, para poder hacer el cálculo, cuando digo cálculo es porque hay una fórmula matemática detrás, necesito tener en cuenta los siguientes parámetros. 1. Variabilidad del parámetro a estimar. La variabilidad del parámetro a estimar se le dice primero variabilidad porque va a variar de una población a otra. ¿Y qué va a variar? El parámetro o el fenómeno de estudio. ¿Ok? Entonces, ese parámetro fenómeno de estudio hace referencia, puede ser, a la frecuencia o la prevalencia de la enfermedad. Puede hacer referencia a los niveles promedio de determinado marcador de enfermedad o de inflamación. ¿Ves? A la relación entre un grupo y otro grupo, o a la proporción de un grupo con otro grupo, ¿vale? Entonces, nos vamos a enfocar con el primero, prevalencia del fenómeno de estudio. Y vamos a tomar como ejemplo la prevalencia de hipertensión, una cosa por el estilo. Entonces, la variabilidad del parámetro a estimar sería la prevalencia o frecuencia de hipertensión en la población, preferiblemente en la misma población donde yo voy a trabajar o de donde yo voy a tomar la muestra, pero muchas veces eso no se conoce. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tomar datos previos, es decir, artículos, publicaciones, comunicaciones de otras fuentes que se hayan hecho previamente con esa población o con esa comunidad o con una comunidad similar y me diga, mira, la prevalencia de hipertensión, la prevalencia de la enfermedad es de tanto por ciento. Ya con esa información me es suficiente para poder hacer el cálculo de la muestra. ¿Aló? ¿Hay un micrófono abierto? Profe, pero ¿qué pasa si no hay datos? Miércoles, si no hay datos, bueno, toca hacer algo que se hace en muchas ocasiones, que son los llamados estudios pilotos. Los estudios pilotos son tu mismo estudio, pero en pequeño, ¿ok? Bien pequeñito. Como tú no sabes cuánto es la frecuencia de la enfermedad, de hecho no sabes si el fenómeno de estudio está en tu población o en tu comunidad, entonces tú tomas una muestra muy, muy pequeña, esa sí la haces tú a dedo, es decir, tú la seleccionas a dedo. Dices, no, vamos a trabajar con 20 pacientes, vamos a tomar a 20 personas de la comunidad y vamos a evaluar si en esas 20 personas está la enfermedad o el fenómeno que queremos estudiar. Entonces es posible que de esas 20 personas, 2, 3 o 4 personas tengan la enfermedad. Entonces, con esa información, con esa proporción, es que se hace el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Vale? Bueno,
Ese es el primer parámetro a tener en cuenta. El segundo parámetro, precisión. ¿Qué tan preciso quiero que sean mis datos? Precisión del 100% no vamos a hablar, porque si nosotros queremos una precisión del 100%, nos tocaría trabajar con toda la población. Entonces yo no puedo definir una precisión del 100%. Yo puedo definir una precisión de un máximo 5%. Otro nombre que recibe esa precisión es el margen de error, ¿ok? O error, también se le conoce. ¿Qué significa error? Hombre, yo estoy aceptando hasta un 5%, por ejemplo, de posibles errores en mi muestra. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, yo quiero establecer la relación entre cáncer de pulmón y consumo de cigarrillos, ¿verdad? Yo puedo aceptar que al menos el 5% de los casos que me registraron cáncer de pulmón no sean producto del cigarrillo, sino que sean producto ya sea de otra fuente, otro factor o idiopático, ¿vale? Ese 5% de error hace referencia a posibles errores generados por el mismo azar. Es decir, no sabemos, eso es lo que se llama error aleatorio. No sabemos por qué se presentaron, pero ahí están. Entonces, eso es muy común observarlo en cuando hacemos, obviamente, análisis estadístico y cuando hacemos cálculo del tamaño muestral, que vamos a encontrar posibles errores. Tú dices, pero ven acá, si yo estoy trabajando con una prevalencia de hipertensión y por lo general los pacientes hipertensos que me aparecen en la población son entre 45 y 65 años. Pero mira que aquí tengo dos pacientes o dos personas que tienen 25 años y el otro 28 y tienen hipertensión. ¿Eso a qué se debe? Puede ser un error. ¿Ok? Pero no es que no tengan la hipertensión, sí, sí, sí tienen la hipertensión o tienen la enfermedad. Pero lo que me refiero es que se sale de lo normal que se espera de la enfermedad o del fenómeno de estudio. Entonces, en ese caso, nosotros podemos establecer un máximo de error permitido. Entre mayor error acepte, ojo, hay que tener menos precisión. Si yo quiero ser más preciso, voy a disminuir ese error hasta por lo menos un 1%. Recuerden que yo no puedo ponerle 0, porque si yo digo que el error es 0, estoy diciendo que la precisión es del 100%. Y si yo digo que la precisión es del 100%, significa que debo trabajar con toda la población para que haga entonces un cálculo del tamaño muestral. Ese es el segundo parámetro. El tercer parámetro es el nivel de confianza. Como su nombre lo indica, es qué tanto vas a confiar en esos resultados o en los resultados que tú obtengas de esa muestra. Entonces, el nivel de confianza se interpreta como un 95% o 99%. En algunos estudios, sobre todo los que se hacen en sociología, en humanidades, por ejemplo, pueden aceptar hasta un 90%. Pero por lo menos en el campo de la salud, lo normal es que sea del 95%. ¿Qué pasa si yo me voy por un nivel de confianza del 99%? Ocurre lo mismo que el margen de error, ¿ok? Al tener una mayor confianza del 99, yo me estaría acercando casi que al total de la población. Entonces estaría aumentando. Ahora que hagamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta que al tener una mayor confianza, un nivel de confianza cercano al 100% o un margen de error cercano al 0%, vamos a tener un tamaño muestral mayor, ¿ok? Bien, entonces, miremos acá. Para el cálculo del tamaño muestral hay múltiples fórmulas matemáticas para poderlo calcular, pero las que les voy a mostrar a continuación son las más comunes. En su momento yo les decía, bueno, para el cálculo del tamaño de la muestra se emplean al menos dos fórmulas básicas. Una, si no conocemos la población, es decir, la población es infinita,
se puede decir que la población es infinita cuando sobrepasa incluso hay libros, documentos que te dicen que sobrepasa los 10.000, los 20.000, 30.000, ¿ves? Prácticamente si sobrepasa los 30.000 individuos, ya se considera infinita. ¿Por qué? Porque es muy difícil conocer cuántas personas exactamente hay en la población. Y sobre todo, no tanto saber cuántas personas, sino localizarlos, ubicarlos, es decir, dónde están, dónde viven, dónde se ubican. Entonces utilizamos esta fórmula. Cuando conocemos el tamaño de la población, es decir, cuántos individuos hay en esa comunidad, entonces utilizamos esta otra fórmula, que es la de población finita. Ahora miremos la fórmula en sí. Vamos a empezar con la primera, infinita, que es más básica. Tenemos n minúscula, siempre que ustedes vean n minúscula, hace referencia a tamaño de la muestra. En cambio, si ustedes ven una n mayúscula, hace referencia a tamaño de la población. ¿Ok? N minúscula muestra, n mayúscula población. Bien. Entonces me dice, el tamaño de la muestra es igual al z, el z corresponde al valor de la distribución de Gauss según el alfa designado. Recuerden que el alfa que habíamos designado, déjenme lo tengo por aquí, es el nivel de confianza. Entonces, Z me está indicando que a un nivel de confianza del 95%, que es este que tengo aquí, 95%, también se puede representar como 0.05, ¿vale? Tendría un valor Z de 1.96. Para que ustedes como sepan de dónde sale ese numerito, ¿vale? Entonces, este es el valor de la distribución Gauss si yo estoy trabajando con una confianza o un nivel de confianza del 95%. Si yo estuviera trabajando con un nivel de confianza del 99%, ese valor sería de 2.576. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? P. P es la probabilidad o la prevalencia esperada del parámetro a evaluar. Es decir, la frecuencia del fenómeno de estudio que yo espero observar. Ah, yo espero, pero no lo digo yo porque sí, no, yo lo digo es porque ya hay estudios previos que se han hecho en esa misma población o en comunidades similares y han descrito una prevalencia de tanto por ciento. ¿Ok? Supongamos que es del 70%. Listo, 70%. ¿Quién es Q? Q es la probabilidad de que no ocurra el evento. Entonces, si P es del 70%, Q sería del 30%. ¿Vale? ¿Y quién es I? I es el error que yo preveo esperar, cometer, es decir, lo máximo. Aquí en el ejercicio están proponiendo un error del 10% que me parece demasiado, pero demasiado elevado. Pero bueno, aún así tú estás en la potestad de hacerlo, ¿ok? Entonces, en resumen, el tamaño de la muestra es igual a la distribución de Gauss al nivel de confianza determinado elevado al cuadrado por la probabilidad del evento multiplicado por la probabilidad de que no ocurra el evento, dividido sobre el margen de error o error elevado al cuadrado. ¿Ok? Esa es la fórmula de población infinita. Profe, que tengo que aprendérmela para parcial. 1, no hay parcial. Y 2, no tienes que aprendértela. Y ahí le respondí por si de pronto ustedes se la imaginaron. Para eso tenemos el software. ¿Ok? Le estoy facilitando la vida. En la siguiente fórmula, cuando conocemos a la población, es decir, que la población es finita, vamos a encontrar que la fórmula se mantiene, pero vamos a introducir el siguiente parámetro, que es la población o tamaño de la población. Entonces, miren aquí tenemos la distribución de Gauss al nivel de confianza determinado, tenemos la probabilidad de que del evento, la probabilidad de que no ocurra, ¿verdad? Tenemos el error, pero además vamos a introducir ahora el dato de tamaño de la población. Aquí tenemos el tamaño de la población menos 1 y aquí volvemos a repetir la fórmula que teníamos arriba, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a introducir el tamaño de la población que conocemos. A la hora de verdad, calcular el tamaño muestral
prácticamente que el tamaño de la población no es inherente, es decir, no es tan relevante. Lo que sí hace es que sea un poquito más preciso el tamaño de la muestra que se va que debes obtener. Pero en realidad no es muy relevante, puesto que si quieres, puedes quitarlo sin ningún problema y vas a tener un resultado muy similar. Miremos este ejercicio. Supongamos que vamos a hacer un cálculo muestral para un fenómeno que tiene una prevalencia del 70%, perdón. Entonces, aplicamos la fórmula infinita. Ya sabemos que la distribución de Gauss o la distribución Z para un nivel de confianza del 95% es 1,96. ¿Vale? La probabilidad de que el evento ocurra es del 70% y por lo tanto la probabilidad de que no ocurra es del 30%, puesto que 70 menos 1 o 0,7 menos 1 es 0,3. ¿Vale? Y además tenemos un error del 10%. Si nosotros reemplazamos los datos sobre la fórmula, vamos a obtener que el tamaño de la muestra es de 80,6 o podemos redondearlo, 81 individuos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un tamaño muestra, perdón, tenemos un fenómeno de estudio bastante, pero bastante elevado. Entonces necesitamos poca muestra para poderlo reconocer. Además, estamos empleando un margen de error bastante grande. Si reducimos ese margen de error, a lo mejor también nos aumenta el tamaño de la muestra. Bien, miremos acá. Es exactamente el mismo ejercicio, solo que ahora le vamos a introducir la información del tamaño de la población. Entonces, mira, tenemos la misma distribución Z, tenemos la misma probabilidad de que el evento ocurra del 70%, la misma probabilidad de que no ocurra del 30% y el mismo margen de error del 10%. Y miren que ahora el resultado me dio 71,21 o redondeo a 72. ¿Qué ocurrió? El tamaño de la población, digámoslo así, no fue muy... O sea, bueno, sí generó un efecto al reducir o al ser un poco más preciso el tamaño de la población. Pero a la hora de la verdad, de 72 a 81, son muy pocos elementos, es decir, son muy pocas personas que tendría yo que recolectar. Perfectamente yo puedo trabajar con 81 personas. Ahora bien, ¿cuál de las dos selecciono? Preferiblemente, si conozco el tamaño de la población, trabajo yo con el tamaño, con la fórmula finita, es decir, cuando conozco el tamaño de la población. Bien. Entonces, estas fórmulas son utilizadas para establecer la estimación de proporciones, es decir, cuando conozco el porcentaje, la frecuencia o la prevalencia de un fenómeno de estudio. Pero también vamos a encontrar que hay fórmulas para estimar a partir de la media de una variable, como por ejemplo los niveles de glicemia en ayuna, los niveles de presión arterial, etc. ¿Ok? También lo podemos hacer. E incluso cuando ya estemos más adelante y hagamos análisis estadísticos eh, inferenciales, es decir, que yo quiera comparar entre grupos, ya no es el típico descriptivo. Ahora, abro paréntesis. La estimación o el cálculo del tamaño muestral que les acabo de mencionar son útiles para estudios de prevalencia, estudios observacionales, ¿ok? Pero si ya yo quiero hacer un cálculo para un estudio de caso control, un estudio de corte, ya aquí me toca utilizar otro tipo de fórmulas como es esta de comparación de proporciones. Es decir, yo voy a comparar la proporción del grupo A con la del grupo B, o la del grupo tratado con la del grupo control, y así sucesivamente. Igual, comparación de medias. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Ninguna? Listo. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a regresar al ejercicio que tenía aquí, la formulita, para tenerlo ahí en mente. Aquí está. Bien. Y regresamos acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro cálculo del tamaño muestral? Vamos a utilizar Epidata. Profe, que es que yo no pude instalar Epidata, que es que mi computador no lo soporta o es que yo no pude descargar Java. Bueno, eso me tiene sin cuidado. Para eso hay herramientas online que ya ahora te las voy a mostrar.
Entonces, ejecutamos Epidat y vamos a encontrar que Epidat, pues, sí es un software estadístico, pero tiene otras herramientas que no te ofrecen la mayoría de los software. Por ejemplo, cálculo del tamaño muestral. Para el cálculo, vamos y seguimos esta ruta. Módulos, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, intervalo de confianza y vamos a seleccionar proporción. Si se dan cuenta, miren que él puede calcularte el tamaño de la muestra según media, proporción, odds ratio, riesgo relativo, concordancia, prueba diagnóstica, que son otro tipo de estudios, ¿ok? Dependiendo del tipo de estudio, nosotros seleccionamos la herramienta adecuada. Si, por ejemplo, tenemos el contraste hipótesis, comparación de medias, proporciones, caso control, corte, ¿ves? Entonces, dependiendo del tipo de estudio que tú vayas a realizar, seleccionas la fórmula adecuada. Por ejemplo, en estos momentos lo que nosotros queremos es tomar una muestra de una población que sea representativa de esa población. Así de sencillo. Y que al momento de obtener los resultados, esos resultados yo los pueda extrapolar sin ningún problema a la población o a la comunidad en general. Entonces, para eso yo voy a utilizar la que dice proporción. Recuerden, muestreo, repito, módulo, muestreo, cálculo del tamaño muestral, intervalo de confianza y proporción. Bien. Cuando hagan este ejercicio, les va a aparecer esta ventana. Entonces, en la ventana, miren que te va a pedir la primera información que te pide es tamaño de la población. Entonces, como yo la conozco, entonces utilizo 600. Proporción esperada. Proporción esperada hace referencia a la frecuencia que yo espero obtener del fenómeno de estudio en esa muestra. Entonces, en el ejercicio anterior, la proporción esperada era del 70%. Entonces, yo coloco 70%. Nivel de confianza. Bueno, ya sabemos que el nivel de confianza que utilizaron fue del 95%. Bien. ¿Qué parámetro me haría falta? Me haría falta el margen de error, ¿ok? O el error. En este caso, el error aquí está descrito como precisión absoluta. Entonces, él te va a pedir un mínimo y un máximo. El mínimo que tú puedes colocar, es decir, el error mínimo que tú puedas aceptar es el 1, ¿ok? Que es lo más cercano casi que al 100% de toda la población. Y el máximo, ellos pusieron un 10, que es bastante grande. Yo le pondría un 5, pero ahora veremos por qué no cogieron el 5, lo mejor. Y luego aquí donde dice incremento, en incremento esto no tiene que ver, o sea, no va a influir en nada en la fórmula o en el cálculo. Lo que sí es que te va a modificar cómo te arroja el resultado. Entonces, aquí te sale 9, porque 10 menos 1 es 9. Entonces te mostraría el resultado para un error de 1 y un error de 10. Yo aquí le pongo 1, porque así ahora puedo ver el error para 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Efecto de diseño, no lo modifico, queda tal cual y le doy calcular. Entonces mira qué me sale. Tamaño de la población, 600, proporción esperada, 70%, nivel de confianza, 95% y efecto de diseño, 1. Cuando tengo un margen de error o un error de 1%, me tocaría trabajar con 559 sujetos. Prácticamente ese es el total de la población. Por eso yo les decía, no podemos emplear márgenes de errores muy cercanos al cero porque nos tocaría trabajar con toda la población. Entonces, ¿para qué haces un cálculo del tamaño muestral? Si lo que tú quieres es reducir costos, reducir logística y demás. Ellos, en cambio, utilizaron el 10%. Y mira que 10% me arrojó 72, tal como aparece en el ejercicio en la presentación. Me aparece 72. Hombre, yo con 72 puedo trabajar. Pero ojo, de esos 72 personas, a lo mejor el 10% de los individuos corresponden a errores. Entonces, como que, hey, 10% de 72 es casi 7 individuos, o sea, es bastante grande. ¿Qué pasa si yo trabajo con el 5% de error, que sería este de aquí? Son 210. Bueno, ya 210 es más factible. Yo puedo trabajar con 210 individuos. Entonces, 210 individuos no me representan ni siquiera la mitad de toda la población, pero
Ya el 5% es menos. Entonces puedo trabajar con eso. Pero ojo, todo depende de la disposición, del dinero, del presupuesto, de la logística, porque a lo mejor el 5% sigue siendo demasiada gente para trabajar y tú no tienes suficiente logística o suficiente dinero para poder abordar todas esas personas. Entonces necesitas ampliar el margen de error. Entonces, como investigador, tú puedes modificar esto, pero ojo, los resultados que tú tengas deben ser, o sea, deben ir acorde a los cálculos que tú hiciste. Ya no llegar a conclusiones. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces hay investigadores que hacen un cálculo del tamaño muestral demasiado ajustado a su presupuesto, como para no decir no hicimos cálculos, y poder extrapolar los resultados y llegan a unas conclusiones de esto es así porque es así. No, ven acá. Tú hiciste un cálculo en el que tuviste en cuenta un 20% de error y una confianza del 90%. O sea, prácticamente la mitad de esos resultados no sirven. Son producto de error aleatorio. Entonces no puedes llegar a esa conclusión. Para llegar a una conclusión válida, veraz, yo debo trabajar al menos con un 95 de confianza y al menos un 5 de error. Ya, con eso es suficiente. Bien, entonces miremos ahora el ejercicio. Vamos a calcular nuevamente, ¿verdad? El tamaño muestral, pero entonces ahora vamos a cambiar, por ejemplo, en vez de 95, 99. ¿Qué creen que pase? Aumentó considerablemente el tamaño de la muestra a trabajar. ¿Ven? Entonces, miren que ahora, al tener en cuenta una confianza del 99%, miren que con el 10% de error, tendría que trabajar con 114. Entonces, no haces nada con tener una confianza tan elevada y aún así seguir teniendo un margen de error muy alto. ¿Ok? Porque mira que te vas a trabajar con mucha gente. Entonces, la mejor idea es buscar un nivel ahí proporcional, al menos 95% de confianza y 5% de error. Vamos a ponerlo ahora más abajo, es decir, perdón, vamos a ponerle una confianza del 90%. Entonces, al bajar la confianza, miren que me reduce el tamaño de la muestra. Por cuestiones presupuestales, eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí tengo que trabajar con menos gente. Pero para cuestiones de poder extrapolar los resultados a la población general, no tanto. Porque recuerda, el 90% de los casos están siendo representados. Hay un 10% de casos que no están siendo representados. Y fuera de eso tengo un margen de error del 10%. Entonces, imagínate, voy a trabajar con 52 personas de las 600 que hay. Uy, eso es muy poquito. ¿Ves? Entonces, lo mejor, como yo les decía, lo mejor es trabajar con un nivel de confianza del 95 y un error de máximo 5%. Y ahí tú comienzas a jugar, mira, es que no puedo con 5, vamos a ponerle un poquito más de error. Ya eso depende de uno. ¿Vale? Chicos, ¿tienen preguntas, tienen inquietudes hasta el momento? Hola. No, profe. Bueno. No, doctor. Estamos Bueno, entendiendo lo que nos está explicando. ok. ¿Qué pasa si yo no tengo Epidat? Bueno, no se preocupen. Ustedes colocan aquí en internet cálculo, muestra. En internet hay muchísimas herramientas para hacer el cálculo del tamaño muestral, pero ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, vamos a abrir esta calculadora de tamaño de muestra, la primera. Cuando estas herramientas te hacen el cálculo, miran que nada más te pide tamaño de la población, supongamos 600, nivel de confianza del 95%, vamos a darlo tal cual, y margen de error del 5%, ¿cierto? Me da 235. Uy, bastante elevado. De hecho, si yo le coloco el 10% que teníamos pensado ahorita, 83 individuos. Pero ¿qué pasa esto? Pasa esto es porque por defecto ellos tienen en cuenta una prevalencia esperada del fenómeno del 50%.
regresemos acá a epidato. ¿Qué pasa si yo ahora hago el cálculo con 50%? Es decir, vamos a dejarlo aquí en 95 como estaba y aquí le ponemos 50. Miren que aquí está 50, 235, 83 con el margen de error del 10%. Entonces, ¿por qué seleccionan 50%? Porque muchas veces nosotros no conocemos la prevalencia esperada del fenómeno. Muchas veces yo no quiero hacer una prueba piloto o un estudio piloto. No encuentro información. Entonces, cuando yo no encuentro información, yo aplico una frecuencia del 50%. Ese 50% me quiere decir a mí que hay un 50% de probabilidad de que se presente el fenómeno de estudio o un 50% de que no se presente, como tirar una moneda al aire, ¿vale? 50% que caiga cara, 50% que caiga sello, ¿vale? O cruz. Entonces, por eso se utiliza 50, ¿vale? Pero nos vamos a dar cuenta que el hecho de utilizar 50% de frecuencia esperada nos va a aumentar considerablemente la muestra. Por ejemplo, miremos acá. ¿Qué pasa si yo ahora el fenómeno, por ejemplo, el fenómeno lo empezamos con 70% y miren que el margen, con margen de error de 5%, tenía una muestra de 210. Acá tengo la misma, pero con 50% esperada y tengo 235 sujetos para el tamaño de la muestra. ¿Qué pasa si yo ahora lo bajo? Es decir, dejo tal cual, pero entonces voy a bajar la proporción del fenómeno a 30%. Aquí está, 30%. Y miren que me da exactamente el mismo tamaño muestral que si lo trabajara con 70%. Lo que ocurre es que a medida que nos vamos hacia los extremos, es decir, frecuencias esperadas del fenómeno de estudio muy bajas o muy elevadas, esto va a influir en el cálculo del tamaño muestral a que se produzca una menor muestra. Es decir, la muestra va a ser menor. ¿Cuándo la muestra va a ser mayor? Cuando estemos cercanos al 50% de la proporción esperada. Entonces, ya ahí esos tres factores van a influir en el cálculo del tamaño muestral. Si tenemos una confianza muy elevada, nos va a aumentar la muestra. Si tenemos un margen de error muy bajo, nos va a aumentar la muestra. Y si tenemos, por ejemplo, una frecuencia esperada del fenómeno cercana al 50%, nos va a aumentar la muestra. ¿Vale? Entonces son cositas que uno debe tener en cuenta para futuro. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no tengo EPIDAT? Bueno, puedo utilizar estas herramientas, pero ojo, tener en cuenta que estas herramientas están teniendo, o sea, por defecto están calculando con 50% de la probabilidad del fenómeno. Hay una herramienta que es esta que está aquí, que es la NetQuest. NetQuest, a diferencia de las demás, sí te permite calcular, vamos a ponerlo aquí, sí te permite calcular teniendo en cuenta el fenómeno de estudio. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 600 individuos, margen de error del 5%, confianza del 95% y proporción esperada, en este caso 50%, mira que me da 235, pero si yo lo aumento a 70, me da 210 o 211, y si yo la bajo a 30, me da exactamente los mismos 210 o 211, ¿vale? Entonces mira que me va reduciendo. Por ejemplo, si lo pongo en 90, 113 o 99, 15, si es del 100%, pues prácticamente cero. ¿Por qué? Porque todo el mundo que yo coja va a tener la enfermedad, ¿vale? Entonces, con que yo seleccione 15 personas, yo sé que de esas 15, 14 tienen la enfermedad. Bien. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Está todo claro? ¿Más claro que el agua turbia? Bueno, si no hay preguntas, entonces procedo a explicar el examen. Bien. Para el examen, ustedes van a ingresar al aula virtual. Espérense un momentito.
Listo, para el examen ustedes ingresan al aula virtual. En el aula virtual ya tienen ustedes disponible esta sección que dice examen segundo corte, examen taller. No vamos a hacer un examen escrito, vuelvo y repito. Vamos a hacer un taller que nos va a servir de examen. Y en el taller ustedes van a aplicar todas las actividades y todos los ejercicios que hemos hecho durante todo este corte. Entonces, en el examen taller consiste en lo siguiente. Lean muy bien, por favor, lean. Si no leyeron, vuelvan a leer. Examen taller se realizará en grupos de máximo 4 integrantes. Profe, ¿lo puede hacer en pareja? No, tienen que ser 4. ¿Por qué tienen que ser 4? Porque ya yo organicé unos temas que se les va a asignar a cada grupo. Entonces deben ser máximo 4 integrantes. Los integrantes de cada grupo deben ser notificados, pero los integrantes de cada grupo deben ser notificados al docente durante la clase de la semana previa al examen, a la semana parcial. Es decir, hoy tienen que organizar esos grupos y definírmelos, ¿ok? ¿Dónde me los guardan? Me los van a colocar en el chat de esta reunión o en las publicaciones y me dicen, profe, grupo 1, fulano, 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 pero yo necesito que ustedes me organicen los grupos por lo siguiente. Ya les voy a explicar por qué. La fecha límite de entrega es el próximo viernes en horas de la clase. Es decir, el próximo viernes, creo que es 23, hasta las 8:59 de la mañana. Todos los integrantes del grupo deben montar por igual los documentos o los archivos entregables. ¿Ok? ¿Por qué pido que lo hagan así? Porque de lo contrario me van a aparecer muchos como no entregados. Entonces me dicen, profe, que es que yo lo hice con fulanito. Sí, pero es que fulanito se le olvidó colocar tu nombre en el trabajo. Entonces mejor coloquen el mismo documento todos los integrantes. Bien. El primer paso que deben hacer, bueno, el primer paso es calcular el tamaño de la muestra que van a emplear para su análisis. Para esto van a utilizar el software Epidat o si no, aquí les dejo el link de la herramienta web, esta que tengo aquí, la de NetQuest, para poder hacer el cálculo. ¿Ok? Aquí también les respondo. No utilicen las otras herramientas que encuentran en internet porque las otras herramientas utilizan un evento esperado, una proporción esperada del evento del 50%. ¿Por qué necesito que me organicen los grupos hoy? Porque, por ejemplo, el grupo 1 debe hacer su cálculo del tamaño de la muestra siguiendo las indicaciones aquí descritas. El grupo 2 va a hacerlo siguiendo los parámetros aquí descritos. El grupo 3 siguiendo los parámetros aquí descritos y así sucesivamente. Tengo un total de 10 grupos, así que no pueden ser, ay, profe, voy a hacerlo individual. No. Profe, disculpe. Porfa, dime. Que quisiera informarle a los compañeros, pues yo no tengo un contacto directo con los compañeros ya que no pertenezco a este grupo y quisiera comentarles de que yo aún no tengo grupo para que me tengan en cuenta. De pronto quien no haya todavía organizado su grupo o le falte a alguien. Andrés, Yo soy Andrés Molinares. Andrés, tienes que hacerlo por el otro grupo, o sea, por odontología. O sea, esto lo hago con mi grupo de odontología. Porque es que tú me apareces por la plataforma de odontología. El aula virtual tuyo es por odontología. Teams sí lo manejamos por acá. Pero en aula virtual es por odontología, ¿viste? Ok, sí, señor. Está bien. Así que háblate con alguno de ellos. Yo te puedo dejar más tiempo porque es entendible. Ellos vieron la clase el miércoles y ya tú apenas la estás viendo ahora. Tú tendrías más tiempo, pero háblate con alguno de ellos. Y allá, según la O si cantidad, quieres, también es por 4 integrantes. sí, también 4 integrantes. O si quieres, puedes hacerlo acá y me montas el documento tuyo, pero tendrías que buscar algún integrante de acá y me montas el documento tuyo allá. Ok, doctor. Yo miro entonces cómo hago y le comento. Ok, gracias. Pero ojo, sí necesito que Profe, me... Dime. profe, y no puede ser de grupo de 5 porque somos un grupo impar. Pero es que si yo digo grupo de 5, entonces todos quieren hacer grupo de 5. ¿Ves? O sea, el que quede por ahí rezagado, entonces ese es el que me va a decir por acá aparte en privado, profe, nosotros somos 5, listo, ustedes háganlo. ¿Ves?
Pero yo no puedo decirte ahora grupo de 5 porque es que todos van a querer hacer grupo de 5. Yo los conozco a ustedes. O sea, yo entiendo y analizo muy bien la lógica de ustedes. Yo le digo 5, todos quieren hacerlo de 5. No, no. Todos van de 4 porque ya yo definí unos temas. ¿Ves? Y si hay uno por ahí que quedó libre, entonces ese sí se mete y hace grupo de 5. Pero ese solito. Ese es el punto. ¿Y por qué se los digo? Porque No sé, yo los queda conozco. Entonces. ¿Cómo? es que sí, solamente queda uno solo de 5. Bueno, ese solito de 5 me lo anota. ¿Ves? Ese solito de 5 me lo anota. Ah, Pero sí necesito que me definan los grupos porque entonces todos van a hacer el mismo ejercicio 1 y ahí sí lo siento. O sea, el primer grupo que yo califique, ese quedó bien. Pero si yo veo que el siguiente grupo tiene... Profesor, Dime. le quería decir que el grupo que queda de 5 es el de nosotros para que después no se formen pelea en el grupo de WhatsApp. Bueno, pero no sé, o sea, yo necesito que ustedes me lo escriban, no me lo coloquen por WhatsApp, porque WhatsApp ustedes escriben y se genera una cadena enorme, no la leo. Pónganmelo mejor por Teams, porque por WhatsApp comienzan a preguntarme, profe, ¿hoy es de día o es de noche? O sea, me comienzan a preguntar maricadas y se va a esa cadena y no veo los grupos. Colóquenlo mejor en Teams. Profe, Y disculpe, que ustedes mismos sepan qué grupos son. profe, Dime. ¿se lo colocamos por el chat por esta parte o por la parte interna? No, por esta parte, el chat interno tampoco me sirve porque me Ok. toca buscar uno por uno. O sea, y yo, imagina, yo manejo 2 grupos de bioestadística en medicina, un grupo de bioestadística en odontología, 2 grupos de epidemiología en medicina, 2 grupos de, o sea, yo perfectamente trabajo con casi 300, 400 estudiantes. Y ustedes me escriben, profe, hola, ¿cómo estás? Yo, ¿quién serás tú? No sé. ¿Ves? Colóquenmelo en el chat de la reunión, de esta reunión. Entonces, retomo. Supongamos que yo soy el grupo 1. El grupo 1 va a ser el cálculo del tamaño de muestra teniendo en cuenta estos parámetros. Tamaño de la población de 100. Si se dan cuenta, todos tienen el mismo tamaño de la población, pero ¿es para qué? Para que no tengan una muestra más grande de 100. Proporción esperada, 45%. Nivel de confianza, 95%. Precisión absoluta o margen de error, 4%. En cambio, el grupo 2, miren que cambió la proporción a 69%, el nivel de confianza cambia al 99% y el error al 5%. El grupo 3 también cambia 20%. Entonces, por eso les digo, cada uno va a tener un resultado diferente. Entonces, listo. Supongamos que yo soy el grupo 1, hice mi cálculo del tamaño muestral en EPIDAD o utilicé la herramienta y me dio una muestra de 82, un ejemplo, 82 individuos. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que hago es el siguiente paso. Me voy a Excel y voy a crear una tabla matriz. Esa tabla matriz va a ser muy parecida a la que ustedes ya hicieron del ejercicio anterior, el de tabla matriz. Esa tabla matriz va a tener el número de registros o el número de casos que ustedes hayan definido en su cálculo muestral. Por ejemplo, si el cálculo de la muestra me dio 80, entonces yo voy a hacer una tabla matriz con 80 casos o con 80 registros, ¿vale? Y esa tabla matriz debe contener por lo mínimo la primera columna, número, la segunda columna, código, la tercera columna, edad y cuarta columna, sexo. Profe, ¿y dónde sacamos esa información de edad y sexo? No sé, ustedes se la van a inventar, por eso es una tabla matriz ficticia, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Profesor, ¿y el código? El código que tú quieras. El código que tú Ok. quieras. El número sí, el número va a ser 1, 2, 3, 4 hasta el 82. Pero el código que tú quieras. Puede ser PC, COD, CTR, como tú quieras. Es tu tabla matriz. ¿Ves? Lo que yo voy a verificar es que con los parámetros que yo te di, me hayas calculado el tamaño de la muestra y que ese tamaño de la muestra coincida con el número de registros en la tabla matriz. ¿Vale? Entonces, ¿por qué los grupos? Es que además de estas columnas que va a tener tu tabla matriz,
vamos a encontrar que cada grupo tiene 4 variables más. 2 variables cualitativas y 2 variables cuantitativas. Por ejemplo, grupo 1. En el grupo 1 va a tener grado de escolaridad, nacionalidad, número de palabras leídas y promedio académico. 4 variables. Entonces, por ejemplo, en la variable grado de escolaridad, eso, miren que se lo estoy detallando, es una variable cualitativa y en grados de escolaridad tienes analfabeto, primaria, secundaria y universitario. Bien, entonces supongamos el primer caso, según lo que veo aquí, edad y sexo, tiene 25 años, es un hombre y escolaridad secundaria, por ejemplo. Le colocas allí secundaria. ¿Ves? Luego la siguiente variable es nacionalidad. Ese tipo es colombiano o puede ser argentino. Ya en nacionalidad ustedes pueden colocar las nacionalidades que ustedes quieran. Pueden repetirlas si ustedes quieren. Luego viene el número de palabras leídas. Esa es una variable cuantitativa. Entonces tú te imaginarás, hombre, este tipo se lee 20 palabras por minuto, o lee 200 palabras por minuto, o 500 palabras por minuto. Como es ficticia, tú puedes colocar un valor que tú quieras, pero debe ser un valor numérico en este caso. Y luego proviene promedio académico, pero el promedio académico sí es, hay un rango entre 0 y 5, entonces el promedio académico es de 3.5, 3.8, 4, 4.5, ¿ves? 4.5. Recuerden que si van a utilizar decimales para Jamovi, esos decimales deben ir con punto, o sea, 3.5, 4.2, 4.1. No utilicen la coma. O sea, inicialmente pueden utilizar la coma y luego cambian a puntos. Bien. Por eso los grupos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el grupo 10 le toca difusión sistemática, leve, moderada y severa, tratamiento sí o no, nitrógeno ureico y número de células malignas en biopsia de cáncer. ¿Ves? Son completamente diferentes. Entonces, en ese archivo en Excel deben tener en una hoja la tabla matriz, en la otra hoja la tabla binaria y en la tercera hoja la nomenclatura de esa tabla matriz. Si se dan cuenta, es prácticamente el ejemplo del taller de tabla de error. Bien, una vez que ustedes hayan creado su tabla matriz, van a copiar esa información en Jamovi. Ya muchos de ustedes saben cómo se copia. Configuran su tabla matriz en Jamovi, la van a guardar. Ojo con eso, la van a guardar. Recuerden asignar apropiadamente el tipo de medición a cada variable, si es nominal, ordinal o si es continua. Por lo menos ya yo les estoy diciendo cuáles son las cualitativas y cuáles son las cuantitativas. Edad, saben que es cuantitativa, y sexo, saben que es cualitativo. Bien. Una vez que ustedes hayan pegado, hayan configurado su tabla matriz, entonces van a proceder a hacer un análisis univariado. ¿Ok? ¿Qué es un análisis univariado? Pues un análisis de variable por variable. Entonces, ustedes toman edad y le hacen un análisis. Sexo, le hacen un análisis. La variable cualitativa, le hacen un análisis. Y así a cada una de sus variables. Y aquí les coloco la guía. Utilicemos tablas de frecuencia y gráfico de barras para variables cualitativas. Y tabla de resumen de mediciones numéricas como media, mediana, moda, cuartiles, desviación estándar, rango intercuartílico y gráfico de cajas y bigotes para las variables cuantitativas. ¿Ok? Ese sería el análisis univariado. Recuerden, a medida que ustedes van haciendo sus tablas y gráficas, las van pegando en Word para hacer el informe. Luego que hacen el análisis univariado, luego hacen un bivariado. Van a tomar cada una de esas variables y le van a hacer un split por sexo, solamente por sexo. Es decir, ustedes me van a comparar edad por sexo y me van a comparar cada una de estas variables por sexo. De igual manera, van a generar tablas de frecuencia, gráficos o tablas y gráficos que van a pegar en Jamovi. Luego de que pegan en Jamovi, deben hacer, ojo, me colocan la tabla y el gráfico y ahí me hacen una descripción e interpretación de los resultados observados.
Algunos que ya me han entregado el documento de análisis descriptivo en la tarea, en el taller anterior, ya le he hecho algunos comentarios. La idea es que no es que me peguen y copien y peguen, perdón. La idea es que interpreten. Como cada uno va a tener su propia tabla matriz, los resultados van a ser completamente diferentes. Ojo con eso. Por eso me tomé la tarea de asignarle variables diferentes a cada uno de los grupos. Me estoy tomando la tarea de explicárselo a cada uno de ustedes. Pues, ¿para qué? Para que no me vengan con el cuento de que mis datos son exactamente iguales a los suyos, a los de mi compañero. O sea, a los del otro grupo. Bien. Recuerden, en el Word me van a pegar el pantallazo, ya sea de Epidat o de la herramienta web, de cómo calcularon el tamaño de la muestra. ¿Vale? Al final, ¿qué es lo que van a montar en el aula virtual? La tabla matriz en Excel, o sea, el documento, el archivo de Excel, la tabla de Jamovi, es decir, el documento de Jamovi, el archivo de Jamovi, y el análisis descriptivo en Word o en PDF. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, en el formato de Word, en el formato de Word tienen que ir las gráficas y todo eso, ¿cierto? Sí, señor, deben ir gráficas, tablas, o sea, yo, lástima que no tengo aquí una a la mano, pero me vas a colocar la tabla, la gráfica, por ejemplo, supongamos sexo, tabla, gráfica y la descripción. En la muestra de estudio se puede observar que el tanto por ciento, así te puedo hacer la descripción, el tanto por ciento eran hombres y tanto por ciento eran mujeres. Eso es una descripción. O si tú me lo quieres colocar, se observó que en la muestra de estudio tantos eran hombres, tantos eran mujeres. Mira que estoy utilizando o proporciones o datos. Yo preferiría que utilicen mejor las proporciones, es decir, los porcentajes. Puedes colocar porcentaje y entre paréntesis colocas el número de individuos. Supongamos, la otra variable, ¿dónde está esta? Por ejemplo, estadio del cáncer. Se observó que el tanto por ciento presentó un estadio 4, seguido por un estadio 3 de tanto por ciento, el estadio 2 tanto por ciento, estadio 1 de tanto por ciento y tantos en estadio 0, tanto por ciento. Pero es para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de una interpretación de una tabla o de una gráfica. ¿Ves? Aquí, por ahí alguien iba a preguntar algo, ¿no? Sí, profe, yo. Buenos días. Profe, cuando usted dice, o sea, después de haber realizado respectivamente, es casi similar al trabajo que ya se entregó anteriormente individual, Sí, ¿cierto? así es. Listo, se realiza lo de la nueva esquematización utilizando ahora Epidat. Vamos a utilizar Epidat Jamovi cuando ya se haya realizado el archivo, se haya hecho la tabla descriptiva de cada una de las variables. Uh-huh. Luego se hace una descripción, pero de solamente sexo y cada una de las variables que están. No, una descripción de cada una de las variables. O sea, tú me tienes que hacer Sí. una descripción de sexo, de O sea, edad. sí, ese es unilateral, pero después usted pide una que sea, Univariada, ¿no? Unilateral. perdón, univariable. Después quiere una bivariable que sería de dos. Una comparación nada más sería de sexo, de sexo y las sexo demás no puedes variables. dividir por sexo. O sea, tienes que tomar edad y la vas a comparar entre hombres y mujeres. Es decir, por eso vas a hacer un split según sexo, según la variable sexo. O sea que sería tantos, ahí suponiendo 17 hombres con la enfermedad tal, 21 hombres y así sucesivamente. Así es. Tantos hombres con la enfermedad o tantos hombres con tanta concentración de algo versus las mujeres de tanto. O sea, y todo eso va en el archivo de Word. Todo eso va en el archivo de Word. Igual me lo tienes que interpretar. Por ejemplo, no es lo mismo una variable cualitativa. Las variables cualitativas por lo general se interpretan con los porcentajes o las proporciones, mientras que en las variables continuas tú vas a utilizar la media y desviación estándar. Recuerden siempre utilizar media y desviación estándar. Entonces, por ejemplo, aquí dice número de células malignas. Bueno, en promedio se observó 700 células malignas en cada biopsia.
cuando hagas el bivariado, entonces en los hombres se observaron un promedio de 400 células malignas más o menos la desviación estándar. Recuerda siempre acompañar la media con la desviación estándar o la mediana con el rango intercuartílico. Mientras que en las mujeres se observó un promedio de células malignas de 500 y le pones la desviación estándar al lado. ¿Ves? Ok, profe, gracias. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Por favor, tienen que ser trabajos en grupo, no acepto trabajos individuales. En el caso de Andrés Molinares ya eso es caso excepcional, pero para el resto de medicina acepto trabajos en grupo. Trabajos individuales no acepto. Por si de pronto alguno me va a escribir que, profe, yo puedo hacerlo solo. No, tienen que aprender a trabajar en grupo. Profe, buenos Y días. buenos días. Profe, ¿será que usted puede subir la clase grabada en Teams, pero en el formato que usted siempre la coloca para que Teams no la borre? Pero ustedes pueden descargarla. Lo que pasa es que yo no la monto es porque tengo otras obligaciones y se me olvida. Y yo por lo menos antes de la semana parcial trato de actualizarla. Pero ustedes pueden descargarlas perfectamente. Buscan en los Profe, resultados no la en chat descarga y y eso ahí no, vean. ¿Cómo? eso siempre tiene problemas cuando uno la descarga, profe. Lo que pasa es que como, o sea, tú la descargas, pero no te dice en qué momento, o sea, te dice ya cuando la descargaste al final. Entonces, cuando ustedes, son archivos de 200, 300, a veces 400 megas de peso. Entonces, tú tienes que dejarlo ahí quietecito hasta que ya te salga el mensaje que dice se descargó por completo. Porque si no, él te descarga y entonces tú ves la pantalla y no tiene el audio. O sea, tú ves el video, pero no tiene el audio. Tienes que esperar que descargue todo. O sea, tú le das tu tiempo. Y dependiendo de la velocidad de internet que tú tengas. O sea, si tienes internet rápido, en 5 minutos o menos la descargas por completo. Si no, te puedes demorar Yo más. la descargo y a mí enseguida me sale descargado. Entonces yo la busco en mis archivos o espero 10 minutos y entonces me abre, pero la pantalla se bloquea y otra vez prende y así. Ah, pero entonces ya ese no es problema del video, ese es el problema del reproductor de video que tiene tu computador. O no sé si lo estás abriendo en el celular o en la tablet. Ya ese es problema del reproductor como tal. Si se te sale así, ese es algo que en los reproductores de video se maneja algo que se llama plugins. Entonces es un problema de plugins por el formato del archivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, chicos. Bueno, chicos, entonces, ya saben, esta semana es semana parcial. No se dejen coger con las otras actividades. Cumplan con esas actividades para que alcancen el tiempo para poder entregar el examen, ¿vale? Cualquier cosa me escriben al chat. Profe, ¿lo podemos entregar de a partir de hoy hasta el día que nos corresponde el parcial o necesariamente tiene que ser el día que nos corresponda el parcial? No, si ustedes lo hacen el lunes, lo montan el lunes, o sea, no es ningún problema. O sea, yo me voy a sentar a evaluarlo el mismo viernes después de 9 de la mañana. Porque tengo que montar notas el fin de semana. O sea, tengo que no, el fin de semana no, tengo que recopilar las notas de los talleres y de todo para poderlas presentárselas a ustedes entre la semana próxima y poder montar nota más tardar el viernes de la próxima, bueno, de la semana más arriba. Ya, porque yo tengo que socializar con ustedes las notas. Ok, profe. Bueno, listo, chicos. Si no es más, en una próxima oportunidad. Usen tapabocas, lávense las manos, por favor. Cuídense. Bendiciones. Profe, una pregunta, ¿cada estudiante lo debe subir o solamente un integrante del grupo? Cada estudiante debe subir los documentos. Cada estudiante debe subir sus documentos. ¿Dónde está?